regreso a su programa Criterios. Hoy estamos con el doctor José Toro Hardy, ex miembro de la directiva de PDVSA en la época de la apertura petrolera. De la apertura petrolera, efectivamente. Que vamos a necesitar otra, mucho más audaz que la anterior, porque la industria petrolera, porque PDVSA se hundió. Y si el Estado venezolano hoy en día tiene que hacer un gasto, la prioridad van a ser la educación, la salud, la justicia, la seguridad. Esas son las prioridades de un Estado. El Estado no tiene para estar invirtiendo ahorita. Pero teníamos una pregunta, doctor. Claro, por supuesto. ¿Cuál es el precio de referencia más importante? Pues, o importante para... Para mí el precio más conveniente del petróleo sí, es el más alto que se pueda conseguir en el mercado. Pero la clave es esa, en el mercado. Venezuela no controla el precio del mercado. Durante muchísimos años, concretamente desde 1982, los países de la OPEP se pusieron de acuerdo en que cada vez que baja el precio, nos ponemos de acuerdo, aplicamos cuotas de producción, con eso controlamos la oferta y sube el precio del mercado. Y funcionó muy bien las prácticas de la OPEP. Los precios del petróleo subían cada vez que hacía falta por ese mecanismo. Lo que no previó la OPEP era que mientras más alto era el precio del petróleo y más inseguro era el suministro, se estaba estimulando el desarrollo de otras tecnologías, como fue primero el ahorro energético. Hoy en día, casi todos los aparatos eléctricos consumen mucho menos electricidad que antes. Casi todos los automóviles tienen un recorrido, un kilometraje mucho mayor por litro. Ya está en boga el automóvil eléctrico. Sí. De manera que hoy en día la eficiencia ha implicado un ahorro de casi 3 o 4 millones de barriles diarios en el consumo petrolero. Pero hay otra cosa más. Estimula, por ejemplo, el fracking que habíamos hablado antes. Entonces, hoy en día el fracking le ha puesto un techo al precio del petróleo. Si el precio del petróleo sube de determinado nivel, se vuelve a hacer rentable las inversiones en fracking y después de una curva de aprendizaje muy rápido, hoy en día, como no son pozos profundos, es muy rápido volver a empezar a aumentar la producción. Y eso fue un aumento muy exitoso. En 5 años la producción petrolera de los Estados Unidos aumentó a razón de 1 millón de barriles diarios por año y hoy en día han caído los precios del petróleo. Dicen que eso destruye de todas formas pues lo que es el ambiente, el medio ambiente. Sí, señor. Sí, señor. Dañino, terrible. Sí, señor, porque el problema es que se está inyectando, por vía de presión hidráulica, se está inyectando no solo agua, sino también químicos al yacimiento. Que contaminan los cursos. No, ahí depende. Para llegar a un tipo de rocas que se llaman lutitas petrolíferas. Esas lutitas están impregnadas de petróleo y gas entre sus poros y antes no era accesible. Pero ahora por vía de presión hidráulica provocan una ruptura, una fractura de esas rocas que liberan el gas y el petróleo. ¿Cuándo contamina? Contamina cuando hay cursos de agua cercanos. Porque entonces esos químicos pueden pasar a los cursos de agua. Que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? La tecnología tiende a resolverlo, porque hoy en día el agua lo que se está haciendo es la separan y la inyectan a través de yacimientos, a través de pozos muy profundos, más allá de donde haya niveles de... Pero como todo, es un costo de tecnología. Ahora, pero quiere decir que no importa la vida. Claro que importa la vida. Yo no creo que se debe hacer fracking donde hay donde hay vías de agua cercanas. O el capitalismo, como decía Meterio Gómez, el capitalismo no tiene ética. Bueno, yo no sé si el capitalismo tiene ética o no. El mundo necesita de energía. Sí. Y el mundo va a resolver su problema energético por una vía o por otra. En este caso, yo no soy partidario de que se haga... que se haga perforación, fracking en los sitios cercanos donde hay cursos de agua subterráneos. De todas formas, doctor, los argumentos que se utilizan contra la política anterior de PDVSA era que PDVSA estaba entregando el petróleo a los Estados Unidos de manera brutal, pues, ¿no? Bueno, yo no lo sé, porque si a alguien le estábamos entregando el petróleo era a nuestra filial Citgo. Citgo es 100% propiedad de PDVSA. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Nosotros llegamos a importar 1 millón de barriles diarios, pero ¿quién era el mayor comprador? Nuestra propia filial. ¿Y qué habíamos logrado? Estábamos sacando el petróleo desde el subsuelo venezolano y poniéndolo en el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas, yacimientos venezolanos, pozos venezolanos, oleoductos venezolanos, refinerías venezolanas, aquí o en los Estados Unidos, 14.000 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo, que aunque no eran propiedad de PDVSA, eran franquicias, allí se colocaban los productos venezolanos. Y resulta que ahí teníamos unas ventajas inmensas, porque eso estaba apenas a 4 o 5 días de distancia en tanqueros. Tenemos en este momento la principal reserva petrolera del mundo. ¿Qué hacer con la faja petrolífera? Tenemos que desarrollarla. Pero yo tengo ahora una grave preocupación.
yo creo que nosotros no podemos ser, si es alguna lección tenemos que aprender de esta crisis tremenda por la que estamos pasando, es que nosotros no podemos pensar en un desarrollo petrolero basado como antes en aumentar las exportaciones. Yo creo que nosotros tenemos que hacer el mayor énfasis en reactivar nuestra industria petrolera, pero para utilizar en la mayor medida posible ese petróleo como materia prima para darle valor agregado en el país. Todo lo que tenga que ver con petroquímica, todo lo que tenga que ver con química, todo lo que ahí tenemos que afincarnos, porque ahí sí tenemos ventajas comparativas y competitivas importantes, en tanto que hoy en día con el mercado, en el área de crudos propiamente dicho, la competencia va a ser muy grande. O sea, en el caso, por ejemplo, hoy de Arabia Saudita, que ha incrementado brutalmente la Sustancialmente. producción. Pero ¿a qué se debe si estamos con precios de petróleo bajos? O sea, ¿cuál es el interés de Arabia Saudita en este Bueno, caso? yo creo que hay varios intereses. El primero es compensar la caída de los ingresos que ha producido el precio del petróleo con mayor producción. Pero el segundo ingreso es que es su manera de acabar con el fracking. Ellos saben que en la medida en que el precio del petróleo baje, deja de ser rentable el fracking. Pero ¿cómo baja si aumentas la producción? Precisamente al aumentar la oferta de petróleo cae el precio del petróleo y al caer el precio del petróleo se desestimulan las inversiones en fracking. Y entonces, como Arabia Saudita tiene tanto petróleo, compensa con aumento de producción la caída de sus ingresos y de paso desestimula las inversiones en fracking en los Estados Unidos. La fortaleza de la OPEP hoy. Yo creo que lamentablemente se ha producido un cambio estructural en los mercados petroleros y que la OPEP no tiene la misma fortaleza que tuvo antes. Entre otras cosas, por cierto, esa es una de las mayores debilidades que tiene Venezuela y es una debilidad geopolítica. La OPEP tiene una división muy profunda entre los países islámicos. Hay un enfrentamiento muy grande entre los chiitas, que están fundamentalmente en Irán y parte de Irak, y los sunitas, que están en todas las monarquías teocráticas del Golfo Pérsico y en parte de Irak. El problema es que esos odios ancestrales que vienen desde el año 768 de la era cristiana. Impulsados por intereses económicos, obviamente. Bueno, impulsados por diferencias religiosas. Unos eran partidarios de que el nieto de Mahoma, Hussein, ascendiera al trono en el año 768 después de Cristo, ascendiera al califato, y los otros eran partidarios de que fuesen los descendientes del clan de los Omeya. Esos odios ancestrales todavía subsisten. Y Venezuela fue muy hábil en nunca tomar partido dentro de la OPEP a favor de los chiitas ni a favor de los sunitas. Esos eran problemas donde nosotros no estábamos invitados, no tenían por qué meternos en esos problemas. Pero durante el gobierno del presidente Chávez, Venezuela claramente se demarcó en favor de los chiitas de Irán. Y eso debilitó profundamente la situación de neutralidad que tanto nos favorecía. Doctor, a su juicio, ¿cuál es el error que hemos cometido para estar en esta situación crítica hoy de la economía venezolana? Yo creo que es un exceso es un exceso de fanatismo político. Nosotros, Venezuela, los altísimos precios del petróleo que hubo durante... El presidente Chávez tenía una P marcada en la frente, P de petróleo. El presidente Chávez llega al poder porque en 1997 y 98 se desmoronan los precios del petróleo como consecuencia de una crisis en el sureste asiático. Eso favoreció la postura del presidente Chávez, que decía que la apertura petrolera había sido un inmenso error, y eso hizo que él subiese rápidamente en las encuestas y llegase al poder. Al llegar al poder, él toma la decisión de que él tenía que controlar a PDVSA porque era la fuente de ingresos fundamental, y otra vez la P de petróleo marcada en la frente. Y en los años siguientes, los precios del petróleo llegan a niveles nunca antes imaginados. Para la cesta venezolana llegaron a $116 el barril, y otra vez la P marcada en la frente. Pero después, el presidente Chávez se muere justo antes de que se empiecen a desmoronar los precios del petróleo, y quien ha sufrido las consecuencias de los errores que cometieron en materia de política petrolera durante los años del gobierno del presidente Chávez fue el presidente Maduro, porque ahora se le está viniendo abajo la producción, se le está viniendo abajo el precio y se le están viniendo abajo los mercados. Doctor, hemos llegado al final de esta sección del programa. Denos una reflexión final al país. Yo soy muy optimista con respecto al país. Los países no desaparecen. Los países llega un momento en que cuando han cometido errores, llega un momento en que corrigen sus errores y salen adelante. Y Venezuela va a salir adelante.
Y los que tenemos alguna diferencia en materia política, tendremos que tender puentes, vamos a darnos la mano. Encantado. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a tener puentes y vamos a profesor. conciliar y vamos a Por sacar adelante supuesto este que país sí. corrigiendo los errores. Nos ganaste de mano. Ya regresamos.